Eibarko industrializazioan parte izan ziren emakumeen bizipenak batzen dituen erakusketara gonbidatzen zaituztegu. Emakumerik gabe, Eibar ez litzateke gaur egungoa izango. Os invitamos a la exposición que reúne las historias de mujeres que participaron en la industrialización de Eibar. Grabazio hau emakumeen ekarpenak Eibarko industrian erakusketaren bisita birtuala da. Erakusketa 2020ko martxoaren 13an egitekoa zen. Martxoaren 8ko taldeak antolatu du, beste talde eta pertsona batzuen laguntzarekin. Azken urteotako esperientzia komunarekin, kalitate handiko ekimenak egiten ari gara.
eta erakusketa hau adibide bat da. Lan, ideia, denbora, ahalegin eta ilusioarekin Eibar eraiki duten emakume guztiei eskaini nahi diegu grabazio hau. Izan ere, emakumerik gabe Eibar ez litzatekeela gaur egungoa izango. Eskerrik asko. Esta grabación es una visita virtual a la exposición Aportaciones de las mujeres a la industria ibarresa, que se iba a haber celebrado el pasado 13 de marzo del 2020. Se ha organizado desde el grupo de trabajo del 8 de marzo, con la ayuda y colaboración de otros grupos y personas. Con la experiencia en común de estos últimos años, estamos realizando iniciativas de gran calidad, y esta exposición es un ejemplo. Queremos dedicar esta grabación a todas las mujeres que con su trabajo, ideas, tiempo, esfuerzo e ilusión han construido Eibar. Porque sin ellas, Eibar no sería lo que es. Eskerrik asko. Gracias. Mama Alejandra, berak lan egin zeban Orbean, bere bizikleta propioa izan zuen bere izenarekin. Gero bere alaberi bizikletan ibiltzen ez zien erakutsi, pixkat hor dago etxean anedota gisa.
Azterrek ere, txikitan joko moduan, ibiltzen ginean etxean, piezak eroaten ziren fabrikatik, eta gogoratzen dut, torlojuak, ez dakit, pieza txikitxoa ziren, eta boltza txikitxo batzuetan sartzen ziren, da horrek grapau, eta holako metalesko kaja batean sartzen ziren. No solamente se les veía en la calle e ir a trabajar, es que también trabajaban en casa. Sí, era sumergido, pero apoyaba la economía. Y bueno, no es que yo podría estar de acuerdo ahora o con los años con aquello o no, pero entonces había trabajo sumergido y hoy sigue habiendo trabajo sumergido.
aita Popio izan zen bere garaian. Iruñara joan zen 16 urterekin, eta Popio zen Uharte herrian, eta fabrikara egiten zuen lan, eta bueno, berak gogoratzen du bertako etxekoa familia bat moduan, ez? Berari elikatu, zaindu, olako oroitzapen ona gogoratu zidan, baten joan ginen gainera ikustera, joan ginen Uhartera eta aitari lotzen eman zion. Al principio tenía una casa donde podía vivir, pero me cambié de trabajo y tuve que ir de pupilo, que es un trabajo que en aquel momento también desarrollaban la familia, o sea, vivías con una familia en una habitación, pero también había un trabajo que le tocaba hacer al ama de casa. La sociedad surgió de otra forma. Aquí se hicieron muchas sociedades de hombres y las mujeres quedaban un poco como al aire, quedábamos como al aire. Entonces dijo, hay que hacer una sociedad para mujeres. Los hombres no dejaban entrar a las mujeres, entonces en las mismas condiciones las mujeres no dejábamos entrar a los hombres, e hizo esto, e hizo la sociedad Goierri. Entonces, a mí lo que me sorprendió muchísimo trabajando en hostelería como trabajaba es la vida que tenían las mujeres de Eibar. O sea, qué bien llevaban el trabajo, porque tenían mucho trabajo, porque había muchos talleres, pero qué bien lo llevaban, porque sabían combinar el trabajo con la diversión. Entonces salían mucho, andaban en los bares como andaban los hombres, cosa que en aquellos tiempos pues no era tan normal.
esparru ezberdinak ikusi ditut, bai emakumezkoengan gure etxean, eta aitortzea ez, beraien lana gabe industria ez zala izango gaur egungoa, ez? Aitortza bat, zuten lana izan zen, vamos, 4x4 hasian. Ointxe antzerako parecido gabiz, baina erakusketa honek eta liburu honen aurkezpenak pixka bat ikusia zidozta gure oinordeko egin dabena, ez da izan balekua, guretako izan dira bide, eta bueno, kristoren emakumeak izan zehala, eta bi beraiek. Alfa marcó mucho nuestras vidas, muchas vidas de mucha gente. A ver, yo vivía en Amaña y Alfa estaba en la mitad de mi vida. Me despertaba con Alfa, la sirena de la mañana, iba a la escuela, me cruzaba con los obreros, que era como una marea, firmes, todos avanzando y pum, pam, pam. Alfa para mí es entrañable, parte de mi vida siempre quedará ese sonido de la sirena. Esté donde esté, cuando oyes la sirena te recuerda a toda esa época, no solamente el oído, hasta el olor, ese olor de fábrica, ese fuego. Bueno, tengo muchísimo cariño a Alfa, me he criado con ella. La sociedad, los talleres de discapacitados y todos estos, es una obra de Mercedes Careaga, y de Mercedes Careaga y su grupo, que todas nosotras estábamos trabajando con ella, pero ella era la cabeza de todo esto, ella organizó esto. Y los discapacitados aquí tuvieron, vamos a decir, que empezamos con la escuela, después queríamos un taller para ellos. Mercedes era la que pensaba en todo eso, nosotros la ayudábamos. Entonces se organizaron los talleres de San Sebastián. Todos los talleres de San Sebastián bajo una subvención de la Caja de Ahorros de la Cucha empezaron allí. Mercedes pidió que esos talleres también se trasladaran a Eibar y le dijeron que no. Entonces dijo, bueno, pues Eibar es industrial, la más industrial casi de todo Guipúzcoa, y no vamos a tener una para los discapacitados, un taller, pues claro que sí, y organizó el taller para los discapacitados. El primero fue en su mismo taller. Ella se retiraron de trabajar y allí se organizó algo para estos discapacitados. Lo que pasa es que después vinieron discapacitados del Goibar, de Plasencia, de Ermua, y se hizo grande y el taller era pequeño. Y se cogió el taller de Mutiloa, detrás de la carnicería de la calle Estación. Todo aquello, se cogió aquello y se organizó para talleres también. Pero claro, iba creciendo, entonces dijo Mercedes, vamos a comprar un local. Ella no solía tener problema con el dinero, ya encontraremos el dinero, eso es verdad, así solía ser. Y entonces entraron los de San Sebastián y dijeron que no, que se hacían cargo ellos también, que se integraran en lo que era la organización en San Sebastián. Y por eso los talleres dependen de San Sebastián, hoy en día ya no dependen de Eibar, vamos a decir. Yo vine a Eibar en el 68, entonces tenía yo 19 años, y lo que me encontré en Eibar, vine a Eibar de Bilbao porque en Eibar estaba en auge y ganaba mucho más que lo que podía ganar en Bilbao, en hostelería. Yo vine a trabajar en hostelería y entonces me llamó la atención, y hay veces que yo solía decir, esto parece Hollywood, y es que para mí era así, para mí fue un margen de libertad terrible. Encima yo estaba sola, no tenía un control de horarios ni de nada, bueno, para mí fue maravilloso. Entonces, claro, a mí me parecían las mujeres de Eibar ideal. Creo que es imprescindible el que se les haga un reconocimiento a aquel trabajo que hicieron, y valió mucho la industria, dio mucha fuerza, porque también servicios, pero todo funcionaba gracias a la industria, porque había una economía
que era increíble el movimiento de dinero que había en Éibar y el movimiento de gente, porque la gente no solo ganaba y ahorraba, le daba para gastar también y gastaba mucho. Eran unos años buenísimos de Éibar. También hicimos, desde aquí se hizo, no sé si sirvió, pero sí serviría para... Se hizo la operación ladrillo. Recorrimos todos los pisos de Éibar pidiendo 1000 pesetas, y con 1000 pesetas se compraba un ladrillo. Y se recogieron 2 millones y pico entonces. Y el ladrillo, el dinero que se recogía en la operación ladrillo era para construir una nueva residencia. Todo fue allí. O sea que nosotros no nos quedamos nunca de nada. Siempre trabajábamos para alguna cosa social que hacía falta en el pueblo. Que le venían a Mercedes. Mercedes participaba en muchas comisiones, entonces Mercedes, ya harás tú eso y tal, y hacíamos. Recorrimos todos los pisos de Éibar, entre todas, pasando y pidiendo 1000 pesetas para un ladrillo para la residencia. Entonces era San Andrés, no había, la grande no estaba. En este momento todos dependen de las oficinas oficiales y claro, están libres. Pero entonces hacía falta dinero y no teníamos, y nosotros participamos en mucho de eso. A nosotros también nos hacía falta, pero nadie nos dio. Esas que recibieron toda esa formación y que andaban con Mercedes, participaron en hacer esta sociedad. Esta sociedad hicimos a base de, vamos a decir, obligaciones. Le llamábamos nosotros, que no son obligaciones, porque lo más tendríamos que hacer alguna cosa en Hacienda, pero les llamábamos obligaciones. Obligaciones de 250 pesetas cada una, de forma que participaran toda la juventud en aquel momento, Mercedes. Yo recuerdo que mi hermana, nosotros no podíamos coger una de 250, no teníamos dinero, pero entre 5 amigas, a 50 pesetas cada una, cogieron una obligación. Y así se hizo esto. Es decir, que la juventud en Éibar ha trabajado mucho en todo. Ha trabajado mucho en todo.